No ha dicho. Bueno, ok, vamos a hacer para el día de hoy, pues, el tema del matrimonio. Ustedes han escuchado varias veces, varios temas. Hemos tocado el matrimonio desde varios puntos, digamos, de diferentes opiniones. Lo único que no quiero es que vuelvan a preguntar que si pueden tener dos más o tres mujeres. Eso ya no, no tiene discusión. Y yo se lo voy a demostrar hoy. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿cierto? Lo conocen como Jesús en el cristianismo. ¿Ok? Le preguntan a él sobre el divorcio y él invoca un mandamiento que es el mandamiento primario sobre el matrimonio, ¿cierto? Ok, y yo les voy a demostrar que ese tema de tener dos o tres mujeres, pues no va y no les va a ir bien. A mí no me fue bien. No lo vayan a cometer porque pues eso no está bien para nada. Yo voy a compartir en la pantalla y yo les voy a demostrar, ¿no es cierto? Ok, vamos aquí. Como siempre, yo les traigo una fotografía, pues, para ilustrar el tema. Aquí en hebreo, en la parte de arriba, dice que tú vas, no sé, no se van a saber, ¿no? Vamos a bajar el. Ahí. En hebreo, aquí dice que tú vas, ¿no es cierto? ¿Qué es que tú vas? Que tú vas es un contrato. Eso es algo que a usted no le hacen, inclusive cuando usted va al registro civil a casarse, usted ni se entera, ¿no? ¿Cuáles son los deberes, las obligaciones, pero también los beneficios de estar casado? ¿Alguna vez le han dicho, a ver, los que se quedan al registro civil a casarse, alguna vez le dijeron cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus beneficios de estar casado? ¿Verdad que no? Ok. Y cuando los que se casaron con los curas, cuando fueron donde el cura le dijo cuál era su obligación y su... Ok, ok. Y fíjense que los curas se equivocan en algo, porque dice que el matrimonio es hasta la muerte, ¿cierto? Dicen que es hasta la muerte. Pero resulta que el matrimonio en el reino continúa. Los que resucitan, pues, se van a volver a ver en el reino, ¿no? Ok, la que tú vas. ¿Qué es la que tú vas? Algo súper importante es la que tú vas. Aquí hemos celebrado un matrimonio, ¿no? Se ha de recordar Cristian, que Cristian se casó acá. Y que resulta que el novio le entrega una ketubá, el contrato matrimonial a la novia, ¿no? A la calá. ¿Por qué? Porque ahí están las normas que rigen el matrimonio. Eso es, digamos, lo que hizo el Eterno en el Sinaí con su pueblo, ¿cierto? ¿Qué le presentó? Le presentó una ketubá, ¿no? Un compromiso. Y eso es importante. Es importante que sepan esa que tú vas, ese compromiso en el matrimonio. Por eso es que las parejas no saben cómo llevar un matrimonio porque ni siquiera conocen la reglamentación del matrimonio, ¿no? Hay una reglamentación para el matrimonio que obviamente aquí sí pues la manejamos. ¿Por qué? Porque hay jueces dentro de la congregación para manejar el tema de los matrimonios. Aquí no puede venir una mujer a decir, es que voté a mi marido o me le fui a mi marido. No, no se puede. No se puede. Afuera sí, pero aquí no se puede, ¿sí? Porque es un compromiso, no con la persona, es un compromiso con el Eterno, ¿ok? Bueno, pero en el desarrollo lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos la que tú vas, el contrato matrimonial, y aquí la jupa, ¿no es cierto? Todos los matrimonios que hemos celebrado, pues hacemos la jupa, los contrayentes y el ministro están dentro de la jupa porque la jupa tiene una representación. Eso es una cobertura. El matrimonio está bajo una cobertura, ¿sí? Que fue lo mismo que pasó en el Sinaí. Parece que cuando llegó la nube, la famosa nube, dice que cubrió
todo el monte del monte Sinaí, entonces eso era que una UPA, ¿no es cierto? O sea, estaban bajo una cobertura cuando le dijeron a Moshe la que ¿no? El contrato, el compromiso que hicieron ese día. Ok. Entonces vamos a ir tomando nota de eso para que se vaya estructurando, ¿no? Porque esta es la estructura de un matrimonio. Ok. Para que sepan realmente de qué se trata el matrimonio. Esto no es por novelería. Es que me gustó la chica a los 15, 16 años, 17 años me gustó. Atracción física. Luego se fueron a la universidad o fueron a otro colegio, le gustó a la otra chica, entonces ya a la de acá ya no le gusta y vienen esos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que hacen es simplemente, eh, digamos, mirar, atraerse física, sexualmente, son emociones y luego se acaban esas emociones y se destruye lo que estaban iniciando. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza, no hay una base, no entienden que es un compromiso, ¿sí? Y que eso les va a tener consecuencias en la vida. La gente piensa que no pasa nada, pero sí pasa, entran en sufrimiento, entran en angustias y al final de la vida de pronto recapacita y dice, es que no llevé una vida ordenada y por eso me vino todo lo que me vino en mi vida, ¿no? Entonces es mejor que sepan qué es lo que van a enfrentar, cómo es este tema del matrimonio y de qué se trata, ¿no? Porque afuera de pronto uno dice, ya no importa. Aquí sí importa porque tenemos un compromiso con el Eterno y aquí interviene Él. Entonces, bueno, ya vamos al tema. Déjenme ver, aquí está. Bueno, vamos primero a la palabra de Yeshua, ¿no? De Yeshua, de Jesús. La palabra de Él. ¿Qué enseñó con relación a esto? Pero Él va a partir desde el divorcio para que nosotros podamos entender el tema del matrimonio. Mateo capítulo 19 es espectacular para hablar de esto, porque vienen los fariseos y lo abordan, ¿no? Para justificar el desorden que ellos tenían de votar a sus mujeres y coger una nueva, ¿no? Tener una nueva porque pues al final se lo permitían sus maestros, ¿no? O sea, la, la estructura orgánica que había en ese momento les permitía hacer eso. Y Yeshua los frenó a raya, ¿no? Les puso un freno y le dijo que eso está equivocado. Entonces Mateo 19, versículo número 4, y dice, respondiendo a Yeshua le dijo, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que los ha unido, ningún hombre los separe. Bueno, eso al parecer son palabras cualquiera, como de un consejo, ¿no? Pero resulta que no, no es un consejo, no. Lo que está haciendo aquí Yeshua, y es lo que la gente que no ha estudiado la Torá, la ley, no conoce, él no está dando consejos, él está haciendo una resolución jurídica, está haciendo jurisprudencia. Él está tomando la ley y está diciendo que no es legal, no es legal que un ser humano destruya, rompa, disuelva lo que decretó el Eterno en el caso del matrimonio. ¿Qué está diciendo? Que ninguna persona, llámese sumo sacerdote, rabino, predicador, papá, mamá o cualquiera, rompa un matrimonio. Por eso yo le digo a los predicadores, y siempre le he dicho, en el tema del matrimonio, cuando vayan a aconsejar un matrimonio, tengan mucho cuidado, porque si son culpables de romper un matrimonio, el Eterno les va a pedir cuenta. Es muy complicado el tema del matrimonio, ¿sí? Si por un mal consejo una persona se divorcia, se separa, entonces el Eterno lo puede llamar a cuenta y decirle, ¿y tú como por qué destruiste un reglamento que yo no establecí desde el principio? ¿No? Porque Yeshua dice, desde el principio el que los creó, unió a dos personas opuestas, varón y hembra, y una vez que se unen carnalmente,
se convierten en una sola. Entonces, lo que él unió, no puede haber un hombre sobre la tierra que lo separe. Y si lo separa, ya está un problema con él. Porque es un decreto universal. Eso no es solamente para el de una u otra religión, es un decreto universal, porque ese decreto se dio al principio de la humanidad, ¿sí? Al principio de Adán. ¿Sí están conmigo, no? ¿Sí me están comprendiendo, no? O sea, no puede venir una persona y decir, yo los declaro, primero, el que los declara marido y mujer, ¿bajo qué autoridad? ¿Quién puede una persona decir, yo los declaro marido y mujer? No es un mandamiento del principio, una vez que tienen unión carnal, ya son marido y mujer. Y no puede venir alguien y decir, están divorciados, como hace un juez, ¿no? Ya los divorcios, están divorciados. El mundo está equivocado en eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué le dicen a Yeshua? No, los que están discutiendo con él, los maestros de la ley, que están discutiendo con él, le dicen en el versículo 7, pero ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio, ¿no? O repudiarla, ¿no? El sefer keritú, como se dice en hebreo. Pero si Moisés permitió, pues que le demos carta de divorcio a las mujeres, ¿no es cierto? Está hablando de Deuteronomio, capítulo número 24, donde está esa ley. Ok, sí, le dice Yeshua, sí, 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 sí. Moisés le ha permitido a ustedes tener la legalidad de la separación porque ustedes son duros de corazón, ¿no? Porque capaz que matan a las mujeres con tal de quedar libres. Ok. Le dice, sí, sí le permitió la carta de divorcio, pero hay causales para el divorcio. O sea, no te puedes divorciar, ni pueden dejar a sus esposas solo porque a usted se le ocurre, ¿no? En la época de Yeshua, si no cocinaba bien, entonces era un causal de divorcio. Pero no tiene nada que ver. No, no. O sea, no por eso te puedes divorciar. Existen causales. ¿Cuál es el causal? Inmoralidad. Solo por inmoralidad podía el hombre ir a los jueces y decir, me voy a divorciar. Solo por inmoralidad. Okay. Hoy día se separan hasta porque si no les gusta el color de la cocina, ¿no? ¿Cierto? Sí, se separan por ese tipo de cosas, en serio. Yo una vez vi una pelea, no es que pintó la cocina de este color, y yo había comprado la pintura de otro color. Yo una vez compré una pintura para la fachada de mi casa de un color y mi esposa le puso cerámica. Ahí está el señor, que no me gustó, pero no me divorcié. ¿Cierto? Ahí está pues. Pero no, que no voy a divorciar por eso. Okay. Entonces, versículo número 8. Y él le dijo, por la dureza de tu corazón, Moisés le permitió divorciarse de sus mujeres. Pero en el principio no sucedía así. Entonces, Yeshua dice, Moisés, o sea, 2000 años después, Moisés puso un decreto que antes no había. O sea, antes de Moisés no había divorcio, ¿no? Lo que dice Yeshua, ¿no? Al principio, pues, no había contemplación del divorcio. Además, existe un profeta donde el Eterno dice, yo repudio los divorcios. ¿Se acuerdan de eso? ¿En qué profeta está? Manuel, ¿cuál es el profeta que dice repudio el divorcio? El Eterno, por boca de un profeta, ¿no es cierto? El profeta Malaquías dice, yo repudio el divorcio. O sea, no le agrada el divorcio. O sea, coincide con lo que dice Yeshua, ¿no? Al principio el Eterno creó el matrimonio y lo que él unió a través de ese decreto, ningún hombre lo puede separar. Porque se van a meter en problemas con él. Ok. Ahora yo les voy a voy a explicarles un poquito lo que pasó en el principio, en Génesis, con Adán y Eva, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que estábamos más tranquilos sin ellos? Pues sí, al final estaba tranquilo Adán. Pero el Eterno dijo algo, ¿no? Dijo, pues fíjese que está tallado, ¿no es cierto? Se le quema el arroz. ¿Ah? Sí, le tocaba cocinar y lavar y planchar. Entonces, no, necesita ayuda, auxilio, socorro. Entonces aparece la magnífica idea del Eterno de traernos una esposa. ¿Ok? Génesis capítulo 2, versículo número 18. ¿Cierto, hermano David? Una idea fantástica, ¿no? Ok. Y se ríe la hermana. Una idea fantástica. Entonces Génesis 2:18 nos dice, y dijo Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ok, eso traduce, ¿no?
pero realmente es una ayuda opuesta, ¿no? Porque tiene que ser opuesta a nosotros, ¿ok? Le haré una ayuda, y ahí la palabra ayuda es la palabra Ether, ¿no es cierto? Ether es la que siempre cantamos, se acuerdan que cantamos en Salmo 121. Esa Enai, Tajarri, Meayin llamó Esri. Esri es el verbo ser, socorro, auxilio, apoyo, ¿no es cierto? O sea, necesitamos apoyo, ayuda. Entonces el Eterno dice, ok, ahí les voy a mandar a Eva. Auxilio, socorro, ayuda y apoyo. Ok. Entonces, les voy a mandar ayuda. Listo. Varones, el Eterno nos mandó ayuda. ¿Por qué la rechazan? Ok. Verso 22. Y de la costilla, y de la costilla que Yahweh tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Ok. Entonces vamos a revisar esas palabras. Dice que el Eterno tomó de la costilla, y está la palabra, ¿no? La palabra la. Esa palabra, su traducción es recibir, adquirir, comprar, pero sobre todo interesante que con esta misma palabra nosotros podemos conjugar matrimonio, ¿no? La caja. O sea que el Eterno, cuando le tomó de la costilla a Adán para crearle una varona, ¿qué estaba pensando? En un matrimonio, ¿sí? O sea, esa compañera iba a ser un matrimonio, iba a ser una familia, una sociedad con él, y sobre todo estaba buscando el Eterno, era un servicio, ¿no es cierto? Que entre los dos se unan, pero ¿para qué? Para que le brinden servicio, ¿no? Entonces dice que la trajo. Luego dice, bueno, que la tomó. Cuando la trajo, tenemos la palabra baná. Esa palabra baná, por ejemplo, se usa para cuando una mujer está embarazada que va a tener un hijo, es la misma palabra, la palabra baná, porque significa construir, ¿no? Ok, ¿qué significa para construir, reconstruir? Establecer causa para continuar. Para construir una casa, para establecer una familia. Si ve cómo estructuralmente en hebreo, cuando leemos, tenemos un entendimiento totalmente diferente a la que nos traducen. ¿Ok? Porque el propósito del Eterno era construir una familia, ¿no? O sea, ahí no había el pensamiento de hoy, ¿no? No, es que me gusta esta porque está bien linda, ¿no? ¿Cierto? Puede tener un cuerpo escultural muy hermosa, pero al final no te va a resultar. ¿Por qué? Porque hoy se ve con ojos de vanidad. Sí, pero así no era al principio. Al principio, lo que el Eterno fundamentaba era la construcción de una familia, de un hogar, un matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él pensaba una sociedad, porque de una familia se forma una sociedad, de una sociedad se forma un pueblo, ¿no? Pero era que él estaba construyendo esa estructura para un servicio, ¿no? Para él. No para que el varón, hoy en día hasta las mujeres, lamentablemente, porque también se han distorsionado, pues digamos, busquen solamente esas partes emocionales o mal sanos deseos que le han formado en la mente a través de los medios, de las películas y de toda la información que le han metido los jóvenes, ¿no es cierto? Esto, porque yo me acuerdo en la época de mi abuelita, que fue la que prácticamente nos crió, porque vivía al lado de nosotros, en la época de ella, y aquí tengo una prima mía que se crió con nosotros también, mi abuelita era súper enérgica. Mis primas no se podían ni asomar, y peor cuando venía la mamá de ella, la bisabuela, que yo cuando la veía salía corriendo, porque la verdad que era malita la bisabuela. Nadie se podía asomar, ahí está mi prima, si se asomaba, ella decía, ¿qué quiere que las riegue, que parece un florero? Nadie se podía asomar. Sí, o sea, cuidaban a las chicas y no había ese tipo de pensamiento, ¿cierto? Digamos que hoy, no, esa libertad que tienen los jóvenes, que solamente quieren, los chicos andan viendo sí, cómo están las piernas, come yuca, no come yuca, ¿cómo es, hermano? ¿Cierto? O sea, son de chones,
son de manta, no sé qué, ¿cómo es eso, parece? Entonces, eso, o sea, eso no había, no. Así no era, no, era diferente, ¿no? Mire que en las familias, antiguamente, todavía hacían esos convenios, ¿no? Que mi hija se case con tu hijo. Y ni se conocían a veces, o sea, no podían ver qué tal era. Se casaron y se respetaban, ¿no? Ya van a tener hogares. ¿Por qué? Porque el respeto era la base fundamental de un matrimonio. Ok. Vamos al versículo 24 y dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Los que estuvieron en los matrimonios que hemos celebrado aquí, ¿ustedes se acuerdan que yo hago un ejercicio de romper un plato? ¿Sí se acuerdan? No, la copa la rompen por suerte los judíos, que yo nunca lo he hecho. Pero un plato, siempre lo he roto, ¿no? Yo pongo a los familiares del novio a un lado y los familiares de la novia al otro lado. ¿Sabe por qué los separo? Para que no se golpeen. Bueno, lo pongo a un lado al uno y un lado al otro. Entonces yo rompo el plato en medio, ¿no? ¿Por qué ese ejemplo? Porque el plato cuando está bueno, ¿cierto? Tiene una utilidad, ¿no? Una vez que se rompió, aunque usted lo quiera pegar, ya no va a quedar igual. Bueno, así es un matrimonio. Si se meten cualquiera de la familia en ese matrimonio, pues van a hacer lo de ese plato, ¿no? Lo van a romper y aunque luego se quiera reconstruir, ya no va a quedar igual, ¿cierto? Entonces, mejor que los padres, una vez que cumplieron ya su labor, ya no se metan en ese matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque en la comunidad hay maestros que pueden dirigir ese matrimonio. Ya los padres mejor que no se metan. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las emociones, a veces son más fuertes que la razón. ¿Sí? Entonces mejor no intervengan ya. Una vez que se casan, entraron ellos a ser manejados por la Torá y por la que tú vas y tienen un juez que fue el que los casó y que va a manejar ese matrimonio. Ya las familias no intervengan. Aparte de un consejo bueno, sí, pero de ahí por lo demás, pues ya no intervengan en un matrimonio, ya sale de sus manos. Ellos ya dejaron a papá y a mamá, acabamos de leer. El hombre deja a su padre y a su madre, ya no se han metido. Ya se fueron. Déjenlo que se vayan. Deje que el maestro de la congregación dirija el matrimonio porque está preparado para que dirija ese matrimonio, porque lo va a dirigir sin ese sentimiento de mi hijita, de mi hijito, ¿no es cierto? Para que el matrimonio pues tome un rumbo, una estructura como es el deseo del Eterno, ¿no? Porque ¿cuántos matrimonios se habrán separado por las familiares, ¿no es cierto? Mi mamá me tocaba a las 6 de la mañana a la puerta. Imagínense. Así realmente son los problemas matrimoniales. Ok. El verso 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ya dejó la casa del papá. Ya dejó la una y el otro. Dejaron la casa de los padres. Ya no es tarea de los padres. Sí pueden ayudar. Sí. Pero en lo posible no intervengan en el matrimonio. No intervengan en el matrimonio. Ok. Bueno. Entonces, me regalan agüita, por favor. Vamos a ver. Se me rondó un poco la garganta. Entonces ya no van a ser, digamos, dos personas, ¿no? Ya no son dos personas, sino que se convierten en una sola. Y si se convierten en una sola, ¿cómo deshacemos eso? Si ya son uno, gracias. A ver, quédate conmigo, esta Alexa, ¿no? Esta Alexa se divorcia sola. No hay necesidad de votarla, ella se va sola. Alexa, ¿me sigues? Ok. ¿Ya está? Ok. Sígueme, pues. Para acá. No, está rebelde. Es que te están hablando de unidad, no, ella es rebelde. Ahí, ok, bueno. Mire, se convierten en una sola carne, ¿no es cierto? La palabra es ha.
es una unidad, ¿no? O sea, eran dos, pero hay una palabra hebrea que creo que está acá, que es la palabra dabak, que se usa en el matrimonio, ¿no? Dice que cuando el hombre se une a la mujer, usa la palabra hebrea dabak. O sea, dice, y dabak es fundirse, adherirse, ¿sí? No es el concepto del mundo. Somos matrimonio, ¿y sabe lo que suelen aconsejar las madres? Vean, mi hijita, si por cualquier cosa las puertas están abiertas, usted se regresa enseguida a la casa. No, eso es un mal consejo. Eso es un mal consejo. Ya se unió, se funden en una sola carne, son uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Construir lo que el Eterno quiere que construya, ¿no? Un matrimonio para una sociedad, para un servicio, ¿no es cierto? Para el pueblo del Eterno. Entonces, dice que los dos se convierten en una sola carne, ¿no? La carne en hebreo es basar, ¿no es cierto? Basar. Hay dos y se convierten en uno. Y eso tiene que ser, digamos, un concepto muy fuerte, irrompible, ¿no? Un vínculo fuerte, irrompible. Ok. Eh, esta palabra basar tiene una raíz que es basar, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? ¿Qué somos nosotros, verdad? Un sentido espectacular, ¿no? Somos comunicadores, somos anunciadores. De ahí viene la raíz de esa palabra, ¿no? Somos los que predicamos, los que llevamos noticias. Eso fue lo que creó el Eterno cuando creó Adán. Creó un predicador, creó un comunicador, ¿sí? Un pregonero. Por eso es que aparece que en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 38, dice, y los que invoquen el nombre de Yahweh se salvarán. Cuando dice lo que invoca el nombre de Yahweh, la palabra que se usa ahí es la palabra hebrea cara, que significa el que proclame, el que anuncie el nombre de Yahweh, ese se salvará. Entonces, ambos se unen en una sola carne, pero ¿para qué? Para ser anunciadores, pregoneros, ¿sí? Del Eterno. O sea, van a hacer un servicio al Eterno. Ese debe ser el fundamento del matrimonio para ustedes. No porque le guste la otra persona. O sea, no busquen rostros bonitos, no busquen el cuerpo espectacular, tanto el hombre como la mujer, porque ahora la mujer también ve cuerpos así, no se encuentran así nomás, un poco difícil. Pero no miren, ¿no? Yo de mano de ya estos cuerpos así, pues ya están escasos. ¿Sí ven? Entonces, no busquen eso, busquen realmente eh, que el joven, que la joven, busquen al Eterno, que sean jóvenes que quieran entender el camino del Eterno. A ver, eso, ¿cuál es la pregunta? Diga, ¿cuál es la pregunta? Se dice que uno no debe buscar ni rostro ni cuerpo bonito. Exacto. O sea, yo molestando le digo a él, y si el rostro y el cuerpo bonito me busca a mí, ¿qué se hace? Pues bueno, está bien y está buena la pregunta, ¿cierto? ¿Qué contestarías tú, guía? ¿Mm? Dice que si el rostro bonito y el cuerpo bonito lo busca él, ¿qué debería hacer? Ah, bueno, dice, si ella se interesa por él, pues, y si se enamora, puede venir, dice, lo puedes traer acá, ¿no? Entonces ahí aplicamos la regla que dice Pablo, ¿no? Pablo dice por ese 1 Corintios 7, dice, si una no creyente consciente en estar con un creyente, no se separe, no la dejen, porque tal vez se puede santificar, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a santificar? Tal vez, tiene razón Diego, tal vez. Está muy bien, Diego, está muy bien ese pensamiento, dice, pero tal vez, y si no, bueno, también Pablo aconseja lo siguiente, si no, o sea, le das un tiempo, si no, pues te separas, ¿no? Porque pues si no viene este camino, va a ser difícil, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque pues tú tienes una forma de vida, una estructura de vida que él no la va a comprender. En vez de venir el día viernes a Shabbat, a apartarte para el Eterno, va a querer ir a la discoteca, ¿no es cierto? Ese día. Y obviamente tú no vas a ir y hay que pasar a Victoria. ¿Qué pasará? Pues sí, sí. Si entonces te dicen, no, aquí yo quiero ir a la discoteca, y tú, no, yo el Shabbat es el viernes. Ahí no es, correcto, dice Victoria, Fabricio, ahí no es, dice Victoria. Ok. No, pues dice, no va a ser, dice el hermano, entonces lo acompañan para que no vaya solo. No, no puede ser. Se quebranta el Shabbat, ¿no es cierto? Entonces ahí no estás cumpliendo con las normas del Eterno. Ok. Vamos, Éxodo 19, versículo número 16. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron relámpagos, truenos y una espesa nube sobre el monte, ¿no? La famosa nube del monte Sinaí, que ya sabemos que no es una nube, era una plataforma gigante. Okay. Pero dice que había una nube en el monte y que hubieron sonidos fuertes de bocina y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir el Elohim. Y se pusieron bajo el monte. Y todo el monte humeaba porque Yahweh había sentido sobre el fuego. Y el humo de él subía como humo de horno. Y todo el monte se estremeció de gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo y Moisés hablaba con Elohim. Entonces ese día del monte Sinaí, cuando Moisés estuvo en Sinaí con el Eterno, dice que los cubrió una nube, o sea, la UPA, porque el Eterno lo llamó a Moisés al monte y le dio un compromiso, ¿no? Dice que con el dedo del Eterno lo escribió, ¿no? Dice que el dedo del Eterno escribió las normas, los mandamientos, los famosos 10 mandamientos, y se los dio a Moisés. ¿Y qué era eso? Era un compromiso con el pueblo, ¿no? Y Moisés bajó y le leyó, dice, ese compromiso al pueblo y el pueblo aceptó, ¿no? ¿Cierto? Es igual que un matrimonio. Lo aceptó y el pueblo dijo, así lo haremos, ¿no es cierto? Entonces, él hizo un sacrificio, roció la sangre al pueblo y le roció a las tablas, ¿no? Y quedaron comprometidos. Por eso es que el Eterno dice, pero si yo prácticamente he sido como un marido para ti, ¿no? ¿Ok? Porque hubo un compromiso en eso. Aquí lo dice, Jeremías capítulo 31, versículo número 31, dice, y aquí vienen días, dice Yahweh, los cuales haré el mismo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, rompieron la carta matrimonial. ¿Sí? Bien que fui yo un marido para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el Eterno, yo fui un marido para el pueblo. Pónganme atención porque esto es importante. ¿Por qué dice el Eterno, yo fui un marido para el pueblo de Israel? Porque ¿qué hizo el Eterno? A ver, ¿qué dice David? Proveer, cuidar, que es lo que hace un esposo, ¿no es cierto? Sí, guiar porque el esposo tiene que guiar a su esposa, enseñarle, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Sí, le entregó la Torah. ¿Qué más hacen los esposos por sus esposas? ¿Qué hizo el Eterno? Cuidarlos, sí, protegerlos. Les da casa, ¿no es cierto? Sí, porque es la obligación de un hombre darle una casa. Pues el Eterno les dio, ¿no? Un lugar donde ellos podían estar. Les dio tierra fértil, o sea, les dio todo lo necesario, ¿no? Se comportó, dice el Eterno, como que yo fuera un marido, pero salió rebelde, ¿no? Salió rebelde y rompió el pacto. Ok. Dice el verso 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas o dentro de su ser y le escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Elohim. O sea, ese es el matrimonio que se rompió por una parte, que fue pues, la esposa, el Eterno lo iba a reconstruir, ¿no es cierto? De ahí es donde interviene Yeshua, ¿no? Iba a haber una reconstrucción, pero para eso había que hablarle a la esposa, ¿no? Que deje ese mal comportamiento,
¿sí? Porque había un causal para poderla abandonar y era la inmoralidad y obviamente la esposa fue inmoral, ¿no? Porque pues se fue al adulterio, ¿no? Con otros dioses. Entonces, a eso vino Yeshua, ¿no? A cambiarle la forma de pensar a la esposa, a la novia, a cambiarle el corazón para que deje la infidelidad con su esposo. Esa fue la obra de Yeshua, la que hizo con... Y reconstruir el matrimonio, ¿no? Reconstruir ese pacto. Ok. Bueno, esto pues es lo significado de Jupá, que ya les expliqué. Vamos a Isaías 4, versículo número 2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura, me parece que dice aquí. Y gloria, y el futuro de la tierra para grandeza y honra. A los librados de Israel. Y acontecerá que el que se quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. ¿Sí? Esta es en la reconstrucción de ese matrimonio, ¿no? Porque el que vive en paz con su esposa, el que vive para el servicio del Eterno, pues va a recibir realmente la bendición del Eterno, ¿no? ¿Sí? En eso es donde tienen que trabajar los pastores, los predicadores. No consentir que, que haya desorden. Por ejemplo, yo nunca le voy a aconsejar, ¿qué pasó, gordo? ¿Te vas a casar? Eh, yo nunca podría aconsejarle, por ejemplo, a los hermanos, por mucho que me vengan a decir, pero es que en la Torá Dios no le prohíbe al hombre que tenga otra mujer. Yo nunca le voy a consentir que me venga a decir eso y yo le voy a decir, bueno, hermano, no importa, por lo menos téngalo por ahí escondidito, pero no se deje pescar. ¿Sí? No, yo nunca le voy a aconsejar eso. ¿Sabe por qué? Porque pues yo también le voy a invocar a Yeshua, ¿no? A ver, al principio te dijo que el hombre necesita ayuda. Le voy a traer a Eva. No le trajeron a dos, a Adán. A Adán le trajeron una. Si el Eterno le parecía bien que el hombre necesita más ayuda, pues le hubiera traído dos o tres, ¿no? Pero le trajo una, o sea, con una ayuda es suficiente. O si lo hubiera cambiado, ¿no es cierto? No se la cambió, le dijo, bueno, usted la escogió, pues ahí quédese con su paquete. Bueno, pero él aceptó, pues. Pero él aceptó. Ah, bueno, ya se quedó con ella y listo, se acabó. No había, sí había, porque ahí dice, y le buscaron entre las que habían, pero no había, no encontraron algo idóneo para él, pero sí había. Pero cuando le trajeron a Eva, pues ya listo, aquí está Eva. Sí, ok. Entonces dice en Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los librados, creo que dice aquí, ¿no es cierto? Sí, para los librados de Israel. Y acontecerá que en aquel tiempo en Sion, el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes. Cuando Yahweh lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y criará Yahweh sobre todo, criará Yahweh criará Yahweh sobre toda morada del monte de Sion y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre todo la gloria habrá, porque sobre toda la gloria habrá cobertura. ¿Y por qué yo les traje este versículo? Porque esto es importante, ¿no? La cobertura que nos habla el Salmo 91. El que habita al abrigo, dice, ¿no? La traducción. El que habita al abrigo del Altísimo morará o permanece, estará, dice, bajo la cobertura del Omnipotente, ¿no? Bajo la sombra, dice, bajo la cobertura del Omnipotente. Entonces, pero primero tenemos que morar, nosotros tenemos que buscar al Eterno para que Él nos dé cobertura, ¿no es cierto? La cobertura es importante, por eso el matrimonio se lo celebra con una jupa, que fue lo que el Eterno le dio en el Sinaí. Le dio una cobertura.
Y el Eterno nos va a dar cobertura siempre y cuando nosotros moremos con Él. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de Yeshua en Juan? Siempre les voy a recordar en Juan, del capítulo 14 al capítulo 16, que la verdad es muy armonioso y nos enseña mucho. Él dice, si ustedes me aman y siguen la enseñanza, ¿cierto? Me voy a unir a ustedes. Y el Eterno se unirá y seremos una unidad, ¿no es cierto? Eso es tener la cobertura del Eterno. Pero para eso tenemos que seguir la enseñanza de Yeshua, porque Él nos muestra el camino al Padre y el Padre nos va a dar cobertura, porque eso es lo que hace el esposo, ¿no? Darle cobertura. ¿Ok? Exacto, es importantísimo eso, ¿no? Joel capítulo número 2, versículo número 13, dice, rasguen sus corazones, no rasguen sus vestiduras, porque la costumbre del pueblo, cuando algo pasaba, ¿no es cierto? Bueno, es que esto es momentáneo, ¿no? Entonces, el profeta Isaías, Joel, dice, no rasguen sus vestiduras, porque al final eso se hace un momento de emoción. Mejor rasguen sus corazones, ¿no es cierto? Porque cuando usted rasga su corazón, realmente ahí se siente, ¿no? Que hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Conviértase en Yahweh, su Elohim, porque Él es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Y sí que se arrepiente, ¿no? Porque parece que él quería destruir a todo el pueblo, ¿no? Y Moshe lo hizo calmar, le hizo calmar la ira y pues el Eterno no lo destruyó del todo, ¿no es cierto? Entonces dice, en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición detrás de él? En vez de traer castigo, si nosotros logramos que él se arrepienta de la ira, porque convertimos el corazón, porque desgarramos el corazón, porque dejamos la mala forma de vivir, entonces el Eterno, en vez de castigo, va a traer pues bendición, ¿no? Porque como leímos temprano, en la mañana, en Ezequiel 18, dice, es que yo no me complazco en castigar, ¿no? Yo lo que quiero es que la persona deje su mala forma de vivir, ¿cierto? Y entonces, pues ahí ya hay bendición, ¿no? Porque si usted deja la mala forma de vivir y cumple con los mandamientos, ¿qué se va a cumplir en cada uno de nosotros? Deuteronomio capítulo número 28, ¿cierto? Las bendiciones a la obediencia. Ok. Entonces, ¿qué más dice? Verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? Es decir, ofrenda y libación para Yahweh Elohim. Verso 15. Toquen trompetención, pregonen un ayuno, ¿no es cierto? Porque realmente el ayuno, ya saben que sí, tenemos que hacerlo para, pues, que el Eterno pueda expiar nuestras culpas. Llamen a congregarse, es importante, llamen a congregarse, verso 16. Reúnan al pueblo, santifiquen la reunión. Hermano, eso de santificar la reunión es importante, ¿no? O sea, démosle al Eterno en nuestra reunión el nivel, ¿sí? El nivel que es cuando estamos reunidos como congregación, buscando al Eterno. Sí, cuando estamos reunidos realmente funcionamos como un pueblo al servicio del Eterno, ¿sí? Pero tenemos que darle nosotros ese nivel, ¿no? La honra que el Eterno necesita. A costa de cualquier sacrificio, primero es darle honra al Eterno, ¿no es cierto? El verso 15 de Joel 2 dice, toquen trompetención, pregonen ayuno, llamen a congregarse, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos y congreguen a los niños. Y a los que maman, y a los que maman, dice. Luego dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, ¿no? Miren este concepto, ¿verdad? Porque seguramente les va a quedar ambiguo, ¿no? ¿Por qué tendrá que decir que salgan del tálamo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién sabe qué es eso? Que salgan del tálamo, el novio y la novia, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento con el novio y la novia? ¿Ah? Claro, están
consumando el matrimonio. Y es de suma importancia, tanto así que si hay un momento de guerra y el soldado está recién casado, hay una ley que dice que él no puede ir, que tiene que quedarse con su esposa, ¿cierto? O sea, el matrimonio tiene un nivel, digamos, de importancia, ¿no? Pero para el servicio del Eterno, ¿sí? Mucho más importante, dice el profeta Joel, es estar congregado, estar pendiente del Eterno, más que el momento nupcial. O sea, el Eterno está por encima de algo tan sagrado como el matrimonio, porque el Eterno le da importancia al matrimonio. Sí, le da un super nivel el Eterno. Pero el profeta dice, en este evento, salgan del tálamo, ¿no? Dejen su noche nupcial, pero congréguese a servir al Eterno. ¿Ok? O sea que el servicio del Eterno está por encima incluso del mismo matrimonio que la estructura, ¿no? Que tiene un nivel, la verdad, de importancia muy grande delante del Eterno matrimonio. Ok. Ahora vamos a Éxodo capítulo 24. Yo les muestro la Ketubá. ¿Cómo es de la Ketubá? Aunque pues ya les hablé, ¿no? La Ketubá está en Éxodo capítulo 24, versículo número 4. Y Moisés escribió todas las tablas de Yahweh, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocausto y sacrificio, novillos como ofrenda de paz a Yahweh. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad en la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el librillo del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, lo haremos y lo obedeceremos. Eso se hace en un matrimonio, ¿ok? En un matrimonio se lee la carta, la que tú vas, el contrato matrimonial que tiene las regulaciones que dice la Torah sobre el matrimonio, y el novio, hay un delegado que el novio escoge y él le lee a la novia el contrato de la cual se hace beneficiaria. ¿Por qué? Por seguir el camino de la Torá y casarse bajo las normas de la Torá y casarse bajo una jupa, que es lo diferente a casarse por ahí en cualquier lugar del mundo donde no tienen idea de lo que estamos hablando aquí. Esa que tú compromete al novio a que no puede hacer y vivir como le dé la gana. No, porque tienen normas que acepta en ese momento. El matrimonio es un voto. El novio hace voto en ese momento. ¿Sí? Y eso sube al cielo, delante del Eterno. Es un compromiso cuando hace el voto. Y eso es irrompible. ¿Ok? Allá afuera pueden la gente decirse cualquier cosa. Pero delante del Eterno, cuando se hace el voto matrimonial, no pueden llevar los juegos. No. No porque estás hablando delante del Eterno. ¿Sí? Ahí, eso no es cualquier cosa. Es muy, muy delicado. A tal punto que Pablo dice en Romanos capítulo 7, la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, ¿cierto? O sea, hasta el día de la muerte, por mucho que se separe, pues ella está ligada al marido que el Eterno le dio. Porque de lo contrario se convierte en adúltero. Y eso, pues, tiene una trama bastante complicada, ¿no? Eso es que se separen. Y eso le dice, mira, tú puedes dejar a tu mujer porque te quieres ir con otra, pero si ella va y se busca otro, los tres se vuelven adúlteros. ¿Sí? Así que no es fácil. Piénsenlo muy bien, porque aquí no hay divorcio. Casados bajo la jupa, haciendo votos matrimoniales, el Eterno escucha lo que ustedes dicen cuando se está haciendo la ceremonia. En ese momento es irrompible ese lazo. Pueden hacerlo, no, no, yo me separo y la otra, sí, yo me busco otro. Se convierten en adúlteros los tres y el adulterio es penado con la muerte. Sí, el adulterio es penado con la muerte. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a dar ese paso, sepan que es para toda la vida. ¿Sí? Es para toda la vida. Para vivir con alguien, lo único que se necesita es respeto, eh, dejar las emociones y los caprichos, comprender a la otra persona,
tolerar a la otra persona. Pero claro, tampoco van a estar sujetos a esclavitud, ¿no? Por eso no miren a nadie del mundo, porque alguien de aquí, pues obviamente no los va a someter a esa esclavitud, pues a menos que sea un desadaptado. Y claro, si ya no funciona, obviamente se van a terminar divorciando, pero las reglas de la Torah dicen que la mujer no puede volver a casarse. ¿Sí? Por eso entonces, cuando vayan a escoger, escojan bien. Mire, el hombre, yo le voy a ser sincero, ¿no? Si se separan, el hombre, digamos que va a tomar la alternativa de decir, pero la Torah no prohíbe que yo tenga otra mujer. Y si es verdad, la Torah no le prohíbe, pero yo sí les prohíbo que entren aquí. Eso tiene que saber todo. Que si una persona, o sea, se divorciaron, si quieren pueden venir cada uno por su lado. Pero si él dice, no, pero yo tomo la opción de tener otra mujer, vaya y tengo otra mujer, pero aquí no lo recibo. Y sí tengo la autoridad para decirle que no. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden imaginar, ¿no? Claro. Entonces mañana el resto va a ser lo mismo. Eso no lo vamos a permitir aquí. Así que pues, sí, hay gente que dura toda la vida y se casaron por allá porque se respetan. Entonces fíjense ustedes, ¿qué es lo que deberíamos hacer todos aquí? ¿Sabe qué es lo que deberíamos hacer todos aquí? Renovar los votos matrimoniales, hacer votos aquí. Porque los votos que se hicieron afuera, pues a la final no los van a respetar. Pero si nosotros hacemos votos aquí y toda la congregación que no se ha casado bajo una jupa, hacemos un compromiso, un voto matrimonial delante del Eterno, le aseguro que van a tener que respetarlo a toda costa. Porque lo están confesando con su boca, ¿no es cierto? Si las parejas quieren renovar su voto, pues lo hacemos y hacemos un compromiso y una vez que hacen su voto con su boca, ya no se puede retractar delante del Eterno. Puede ser una boda múltiple, puede ser una boda múltiple. Y entonces todos hacemos votos delante del Eterno y verá que ahí sí ya se van a ajustar de una manera, pues, verdadera delante del Eterno. ¿Sí? El matrimonio civil, pues, le sirve a las personas para qué? Porque, pues, hay beneficios en las leyes, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Está casado, entonces creo que con algo adicional ya tiene cobertura la esposa y cosas así. Hay beneficios de estar casado. No, pues sí, delante del Eterno es otra cosa. Claro, eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, el versículo 6 dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasija, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el librillo del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes según todas estas palabras, ¿no? Entonces el matrimonio es un pacto, jóvenes, el matrimonio es un pacto que hacen las dos parejas y es un compromiso que lo elevan delante del Eterno. Hacen votos y los votos no se pueden romper delante del Eterno. ¿Ok? Ustedes pueden hacer votos, por ejemplo, que se quieren quedar eunucos y no te casas nunca y te quedas eunuco y te quedas al servicio del Eterno. O las chicas dicen, bueno, no, el papá puede decir, no, es que mi hija no se va a casar y yo la dejo para el servicio del Eterno, ¿no? Eso depende de cómo lo quieran hacer. ¿Tú te quieres quedar para el servicio del Eterno o te quieres casar? Te vas a casar. ¿Y en tu victoria? No diga nomás, sin miedo, que aquí no está el papá, aquí usted está con el Eterno. No sabe todavía. Ah, porque está Diego.
Y tú, Francia, tú sí te vas a casar. Depende de las circunstancias. ¿Y tú cómo te llamas, mi hermana? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo yo? Sí, sí, sí. Yo me llamo Valeria, Valeria. ¿Y tú, Valeria, sí te vas a casar? Sí. Ah, muy bien, Valeria, sí, sí. Valiente, se va a casar. Sí, bueno. Ya saben los padres las intenciones de las hijas. Ellos me dijeron, ponga la capa que le pregunten. Ya, ya están descubiertos. Bien, vamos a Éxodo capítulo 24, ya vamos a terminar. Dígame. Abraham. No era pecado, yo nunca he dicho que es pecado, ¿no? El varón culturalmente tenían varias esposas. Pero mire, es que hay una diferencia. En esa época, ¿por qué tenían varias esposas los varones? Para multiplicar, tener más hijos, porque los hijos, aparte que eran mano de obra, se hacían tribus fuertes, pueblos fuertes, ¿no? Necesitaban la mayor cantidad. Por eso, más honrada era una mujer que tenía varones. ¿Por qué? Porque necesitaban la fuerza hasta para las peleas, las luchas, para defenderse. ¿Okay? Entonces, era necesario hasta cierto modo. Pero no me va a decir hoy día alguien, como le pregunté por ahí a un hermano, ¿y como para qué está pensando tener otra mujer a esa edad? ¿Y quiere más hijos? ¿Cierto que no? Entonces está pensando en qué? En un deseo carnal. Y por un deseo carnal, meterse en un dolor de cabeza, yo no lo veo. Solo póngase a pensar, a ver. Dice la Torá, no tengas a dos hermanas como esposas porque las hacen enemigas, ¿no es cierto? Son rivales, son enemigas. Entonces yo voy a traer aquí a la congregación a dos enemigas en el Shabbat. Porque son enemigas, son rivales. O sea, yo voy a tener dos rivales para que se enfrenten. ¿Cuál es la necesidad hoy en día de eso? No tiene sentido. ¿Quieren vivir la vida que le pasó a Jacob? Los dolores, pero ¿para qué? ¿Se acuerdan de Ana y Penina, las esposas de Cana? Que Ana fue la mujer, la madre de Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sufría ella? Porque la otra esposa le hacía carne, ¿no es cierto? Son enemigas. Son enemigas, o sea, no son íntimas amigas. Estás en medio de un conflicto. ¿Quieres un conflicto? No, piensas en la parte carnal, no, el deseo. Pero vas a vivir un conflicto. Eso es solo vanidad. O sea, el pensamiento de hoy es vanidoso. El que había antiguamente, culturalmente, era necesidad de población, necesidad de mano de obra, necesidad de hacerse pueblos grandes. Eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cosa. Vamos con un pensamiento constructivo y no con un pensamiento destructivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la hermana, usted dice, bueno, no, o sea, a mí el hermano dice que no, pero yo voy a tener otra mujer? ¿Y qué resulta si la hermana dice, pues yo no te acepto, me separo? ¿Qué va a hacer? Ya, se separó y no quiso. ¿La puede obligar? No puede obligar. ¿Qué va a hacer ahí? Rompió su matrimonio. Bueno, ¿qué va a hacer? Aquí no puede venir con ese desorden. Ella podrá venir, él no. ¿Y ahora? Tendrá que buscar algún lugar donde le digan, sí, el de ella está loco, tú puedes tener la mujer que quieras. Bueno, listo. Y después esperar a ver el Eterno que decide, ¿no? Al final. ¿Ah? Ah. Imagínense que David dice, así me vaya al fondo del mar, ahí me encuentras. Aunque vaya a las tinieblas, ahí me ves. Y el Eterno le dijo a David, no, tú lo hiciste escondido, ¿no? Lo que hizo con Betsabé, ¿no? Tú lo hiciste escondido, pues yo te lo voy a hacer público. Y Yeshua dice, no, no hay nada oculto
Que el Eterno no revele, porque conoce el corazón de los hombres. Ok. Entonces dice aquí en Éxodo 24:15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés en medio de la nube. Y al aparecer la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ok, la nube cubrió, o sea, la disque nube cubrió todo el monte, ¿no? Le dio cobertura, fue en la jupa donde se comprometieron, ¿cierto? Por eso se celebró el matrimonio con una jupa. Ok. Es que 7 días, sí, así mismo. Sí, debería ser legal, ¿no? 7 días. ¿Qué cosa? Bueno, eso son costumbres, ¿no? Sí, yo no, aquí no lo hacemos. Tratamos de hacerlo más sencillo sin ese tipo de costumbres, pero bueno, tampoco las critico, ¿no? Si no transgreden la Torah, pues. El tema de la copa que rompen es porque pues no tienen el templo, lo hacen como luto por el tema del templo, pero nosotros no necesitamos el templo porque lo tenemos a Yeshua, entonces pues ¿para qué? Nosotros no estamos de luto, estamos de fiesta con Jesús, ¿cierto? Exacto. Ok, el Eterno dice quiero habitar en medio de ustedes, ¿no? Porque como es un esposo, pues como estamos hablando del tema del matrimonio, pues dice, bueno, yo habito en medio de ustedes, que es lo que tiene que, lo que hace, pues un hombre con su esposa. En Éxodo 25, ¿no? Ya hablamos ahí diciendo, le di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere por su voluntad, de corazón tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán, ¿no? Dice oro, plata, azul púrpura, carmesí, pieles de carnero, rojos tejones, madera de acacia, aceite para iluminar y especie para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de oro, piedras de engante, para el pot y para el pectoral. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre el pueblo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tienen que hacer. Y el esposo, por eso, cuando se va a casar, los varones, para casarse necesitan un hogar, pues, para su esposa. Porque si se casan y le llevan a la esposa donde la mamá se arma un problema, ¿cierto? Así que mejor, primero prepárense. Ahí les dejo los consejos de Manuel. ¿Se acuerdan toda la enseñanza de Manuel, no? Con relación al matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los actos preparativos? ¿Cierto, Manuel? O si no, van a tener que repetirlo. Porque la verdad que ahí sí, los consejos de Manuel para cuando se quieran casar. Porque el casado casa quiere, ¿no? No van a ir a la casa de los padres. Si se casan, no van a ir a la casa de los padres. Tienen que tener establecido un lugar. Por eso, los consejos de Manuel, el estudio de Manuel, busquen primero fuentes de ingresos, ¿no? Me parece que prepararse para que puedan luego llevar un matrimonio. Bueno, eso es lo que les traía en cuanto a la estructura del matrimonio. Desde esta perspectiva, ¿no? Porque pues hay muchas perspectivas. No, ya no, ya para. ¿Cuál? Aquí. Mira, se quedó aquí. Se quedó. Ok. Bueno, eso es lo que les traía, hermano, con el tema del matrimonio, desde esa perspectiva del compromiso. Es un voto, no es a la ligera. El que se casa forma una familia